Estás entrando en el espacio-tiempo. Lo que estás a punto de escuchar te cambiará. Prepara tu mente y tus sentidos para hacer de este momento algo especial. Bienvenido a Ser, Saber y Hacer, donde unimos la ciencia, el desarrollo personal y espiritual para estar al tanto y crecer. Queda con ustedes la voz de este programa, coach, locutor y formador en desarrollo personal, Odiseo de Ítaca. Muy buenas tardes, qué bueno que nos acompañas. Bienvenido a Hacer, Saber y Hacer. Te saluda Odiseo de Ítaca. ¿Qué tal? ¿Cómo está tu tarde? Bienvenido a este gran tema que, de alguna manera ya los occidentales desde hace un buen tiempo hemos absorbido temas orientales y los vamos acoplando cada vez más a nuestro, no solo a nuestro vocabulario, sino a nuestra vida cotidiana. Entonces nos sirve también para cotejar en nuestras culturas, en este caso de aquí de México, prehispánicas, a ver si hay indicios, a ver si también en lo que se escribió, en los datos que se dejaron asentados, hay algo que tenga correlación con este tema. Hoy, reencarnación. ¿Tú crees en la reencarnación? Bueno, es que este no es un asunto de creer o no creer. Siempre todo va a la investigación, ¿verdad? A preguntar. A veces tenemos gente cercana a nosotros que nos cuenta cosas, ya sea que le hayan pasado directa o indirectamente, ¿no? Pero bueno, hoy nos vamos a enlazar a Valencia. Vicent Guillem, autor de 2 libros, Las leyes espirituales, La ley del amor, y es experto en este tema de la reencarnación. Entonces hoy estamos engalanados aquí en el programa. Bienvenido, Vicent. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, eh, buenas tardes para vosotros y buenas noches para España. Pues encantado de estar en el programa y gracias por Bienvenido, bienvenido. Pues es un gran tema, es un temazo, ¿verdad? Esto de hablar de la reencarnación, que aunque ya lo manejamos por tanta información en estos tiempos, uno tiene acceso a la información a un solo clic y ya pues puede investigar de alguna manera. Hay muchísimos libros escritos sobre datos que tratan de alguna manera de llevar una bitácora de acontecimientos, otros se dan a la investigación, pero principalmente esto de una forma natural está en las culturas de Oriente. Hablemos de la India, ¿verdad? Hablemos del Tíbet, del Oriente en general. ¿Cuál es, Así es, así sí, es. de tus Eh, investigaciones? O sea, no sé quiénes empiezan a hablar primero o en diferentes puntos al mismo tiempo se empieza a hablar de este tema de la reencarnación. bueno, yo creo que la creencia en la reencarnación es tan antigua como la historia de la humanidad, ¿no? Lo que pasa es que pues no tenemos vestigios históricos de todas las creencias, ¿no? Y muchas de las creencias pues nos han llegado adulteradas, ¿no? Todos tenemos la creencia de que la reencarnación es una creencia oriental, exclusivamente oriental, y no lo es. Por ejemplo, los griegos creían en la reencarnación. Ya hablaba Platón y Sócrates, la mente en psicosis, ¿no? Es decir, que es algo, es una creencia que está también en Occidente, y ya sabéis también, si me habéis visto en algún vídeo, que yo soy de la opinión que Jesús habló sobre la reencarnación. Y lo que pasa es que pues todo esto pues fue desapareciendo de las escrituras, porque la creencia de la reencarnación posteriormente pues era una creencia que no interesaba, digamos, a los jerarcas, ¿no? que crearon la iglesia. Entonces, pues, aunque había vestigios históricos y escritos sobre la reencarnación de la época de Jesús y anterior, pues todo eso fue eliminado, ¿no? Y hay pues algunos evangelios apócrifos que,
en los que está bastante claro que se habla de la reencarnación, que Jesús habló de la reencarnación, pero es que también en los propios evangelios canónicos hay algunos retazos, ¿no? Por ejemplo, en la conversación que tienen Jesús y Nicodemo, Jesús dice algo que a Nicodemo le hace pensar que está hablando de que hay que volver a nacer de nuevo del vientre de la madre. ¿Puede acaso el ser humano volver a meterse en el vientre de una madre y nacer? Entonces él entendió que se refería a eso Jesús, ¿no? Luego también las referencias que hay eh, cuando se habla de Juan el Bautista, el propio Jesús dice que Juan el Bautista fue Elías en otra vida, ¿no? Eh, claro, esto la Iglesia lo ha querido interpretar de otra manera, pero creo que la interpretación directa para mí es la auténtica. Además, ya digo que no es solo apoyado en los textos canónicos, sino también en otros textos donde se aclara mucho más. Por ejemplo, la conversación de Nicodemo y Jesús está en versión extendida en un evangelio apócrifo que se llama el Evangelio de los Doce. Podríamos decir que el evangelio canónico es como una versión recortada, donde hay algunos pasajes que se omiten, y entonces pues ahí queda claro que está hablando de la reencarnación, ¿no? Lógicamente la Iglesia pues lo negará, y habrá mucha gente pues que todo esto de que el cristianismo o que Jesús pudiera hablar de la reencarnación lo considerarán una herejía, pero los hechos históricos están ahí. Incluso Orígenes, uno de los padres de la Iglesia, también hablaba de la reencarnación. Es decir, que hay bastante literatura. Pero bueno, si podemos dejar el tema de la religión aparte y podemos hablar de si hay algún tipo de prueba, mm, digamos que sea experimentalmente o empírica y que no dependa de la creencia, que nos dé pie a pensar que la reencarnación es un hecho, ¿no? Entonces, si Claro, quieres, claro. hablamos. Bueno, solo haciendo una acotación a lo que estabas mencionando de evangelios canónicos, que mucha gente en la actualidad es increíble, pero todavía piensan que apócrifos, perdón, piensa que apócrifo es falso, mentiroso, ¿no? O sea, quiere decir que no son avalados en este caso por esta jerarquía que lleva esta religión. Pero lo interesante de aquí no es si son verdaderos o falsos, sino que fueron escritos en esa época. Entonces lo interesante es que si fueron escritos en esa época, nos están hablando del modelo de pensamiento que se tenía en esa zona geográfica y en ese tiempo. Eso yo creo que es lo más rescatable de esta cita que nos has hecho, independientemente de que si es debatible, si son ciertos, si son veraces o no, o estos evangelios. De todas maneras, fueron escritos en esa época, en ese tiempo, en esa zona geográfica insisto, lo rescatable de aquí es el tiempo y la zona geográfica que nos está proyectando un modelo de pensamiento que se tenía con respecto a este tema de la reencarnación. Así es. Bueno, hay que pensar que también en la época de Jesús, el que él hablara de la reencarnación a ellos también les era chocante, ¿no? Quiero decir que no era una creencia popular en el judaísmo. Sí que es verdad que dentro del judaísmo luego ha habido corrientes que sí que han desarrollado. En el Zohar es un texto hebreo que sí que se desarrolla la idea de la reencarnación, pero no era una creencia extendida, ¿no? Y es más bien Jesús y los esenios, podríamos, eso es tema para otro programa, ¿no? Pero digamos que Jesús fue educado por los esenios y Juan el Bautista también, y entonces ellos ya tenían estos conocimientos ancestrales y que los guardaban desde incluso la época de Moisés, ¿no? O sea, era un conocimiento que no era popular, ¿no? O sea, digamos que los textos que ellos manejaban eran, por decirlo de alguna manera, eran como una especie de documentos que guardaban el conocimiento ancestral que había sido perseguido e intentado ser destruido desde muy antiguo, ¿no? De hecho, las escrituras hebreas ya eran una versión adulterada, ¿no?
Entonces, claro. ellos se dedicaban a conservar, digamos, el mensaje auténtico y pues a revelarlo, podríamos decir, dentro de su comunidad, a la gente que ellos pensaban que esto lo podían entender. Y solo es a partir de la llegada de Jesús en que ese mensaje se hace público, ¿no? Como que era el momento en el que había que extender ya el mensaje que había sido guardado durante tantos años, digamos, en el ostracismo, esperando el momento, ¿no? Pero como digo, independientemente de que uno pueda creer que en el cristianismo haya vestigios de la creencia en la reencarnación o no, no hace falta recurrir a ello, ¿no? Pues nos podemos centrar en los hallazgos que tenemos actualmente, ¿no? Si Es, quieres hablamos de estudios científicos o por claro. donde tú lo quieras enfocar, Perfecto, empezamos. que yo creo que es para... vivimos en una sociedad, en un tiempo también en que aparte que hay mucha información, también hay mucho escepticismo, las cosas son debatibles y eso pues es bueno porque nos hace entrar en un punto de reflexión para tomar nuestro propio criterio con respecto al tema. Se han escrito libros documentando a personas que hablaban de otras vidas, donde los llevan, principalmente niños, los llevan a estos lugares y resulta que de una manera natural lo van describiendo y entonces eso de alguna manera podría comprobar que no se lo sacaron de la imaginación, sino que efectivamente había una correlación con lo que decían o recordaban de otra vida, ¿verdad? Entonces, no sé qué ejemplos interesantes nos puedas poner sobre la mesa el día de hoy, Sí, que sean mira, de tu agrado sobre yo todo. suelo hablar mucho del trabajo de dos investigadores, ¿no? Que han trabajado en la Universidad de Virginia, en Estados Unidos. Uno es el doctor Ian Stevenson, médico y bioquímico, profesor de esta Universidad de Virginia, y otro es Jim Tucker, también continuador y, digamos, alumno de Ian Stevenson y que ha continuado su trabajo, ¿no? Entonces, a lo que se dedicó Ian Stevenson fue a documentar casos de niños pequeños de corta edad, que tú estabas comentando, que de forma espontánea decían haber vivido una vida anterior y de la cual aportaban una serie de vivencias, de datos que se podía intentar comprobar objetivamente si eran reales y si habían ocurrido en la vida de una persona que había fallecido antes de que esos niños nacieran, ¿no? Entonces, lo que hacía Ian Stevenson era intentar comprobar si lo que esos niños decían era verdad o no. O sea, documentar históricamente, ¿no? Los recuerdos, los posibles recuerdos de otras vidas, ¿no? Entonces, en ese trabajo de investigación llegan a elaborar una base de datos con más de 2.500 casos en los cuales se comprueba, se demuestra que esos niños tenían recuerdos que eran reales y que correspondían a la vida de personas que ya habían fallecido, ¿no? Entonces, esto él lo publica en diferentes artículos científicos de investigación. El primero en el año 1977, que se titula El valor explicativo de la idea de la reencarnación. Lo publica en una revista de enfermedades mentales en su momento, porque claro, en aquella época, cuando alguien hablaba de esto, pues tendían a pensar que tenía una patología, ¿no? Entonces, él donde consigue encajar esto es en esta revista y entonces lo tiene que hacer de una manera muy, muy diplomática, y entonces él habla de, mira, es que esto explica muchas cosas y entonces pues cuenta una serie de casos en este artículo que luego aparecerán en algunos de sus libros. Hay dos libros a nivel divulgativo que él tiene, bueno, tiene más, pero que yo recomiendo, que son 20 casos que hacen pensar en la reencarnación. Este sí que lo he conseguido encontrar en español, en castellano. Y luego hay uno que lo he encontrado en inglés, que es Niños que recuerdan vidas anteriores, o Children Who Remember Previous Lives. Luego también tiene más artículos de investigación, uno en el año 83 titulado Niños americanos que dicen recordar vidas anteriores, otro en el 88 titulado Tres nuevos casos de reencarnación en Sri Lanka con recuerdos escritos realizados antes de la verificación. Tiene más, bueno, a él lo que le decían al principio es que la mayoría de sus casos eran de Oriente, o sea, eran de niños orientales, ¿no? De la India, de Sri Lanka. Y claro, y entonces le decía, bueno, pero
a ver, si la reencarnación existe, debe haber casos en otras partes del mundo, ¿no? Y es cierto que hay, y por eso él se dedicó a buscar en Estados Unidos. Y digamos que la diferencia era que, como en esos países, en Oriente, sí que se cree en la reencarnación, Ujú. pues los padres no le dicen al niño cállate cuando empieza a contar algo de otra vida, ¿no? Le dan crédito, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, los casos de Oriente son casos muy, muy llamativos, ¿no? Como tú decías al principio, yo recuerdo el caso de una niña, creo que era de la India, no recuerdo muchos detalles, pero sí que recuerdo que esta niña pues no se integraba en su familia. Ella decía que ella lo que quería era volver a vivir con su familia verdadera. Eh, y entonces pues dio detalles de dónde vivía en esa supuesta otra vida, quiénes eran sus padres, y además dio el detalle de la forma de morir. Había muerto ahogada en un río. Y entonces pues resulta que, claro, como daba tantos detalles, pues los padres empezaron a tener interés en saber qué había ahí, ¿no? Y entonces, al final, este caso llega a oídos de Ian Stevenson, se trasladan allí y con los datos de hecho, la niña guía a los padres y a Ian Stevenson en la búsqueda de la otra familia, ¿no? Y cuando estaban llegando al pueblo que ella recordaba y todo, pues ella iba indicando, ¿no? Ve por aquí, a la derecha, izquierda. Entonces cuando llega allí, pues recordaba todo, recordaba a sus padres, sus hermanos, claro, que ya no eran niños, eran ya gente mayor, ¿no? Eh, y recordaba pues juguetes que tenía por allí, ella los recordaba y pues los sacaron porque todavía los tenían pues ese tipo de cosas se ha documentado en muchos otros casos, ¿no? Luego Jim Tucker, que cuando ya, digamos, Ian Stevenson falleció, pues continuó el trabajo en la Universidad de Virginia, pues ha escrito también un libro que se titula Vida antes de la vida, los niños que recuerdan vidas anteriores, y ha escrito también varios artículos de investigación en revistas en el año 2005, el año 2008, revistas de investigación científica, pues contando este tipo de sucesos, ¿no? Entonces, claro, aquí estamos hablando, ya no estamos hablando de creencias religiosas, estamos hablando de hechos. Es un hecho que estos niños, sin que nadie les diga nada, recuerdan otras vidas. De hecho, muchos de los padres de estos niños no creen en la reencarnación en absoluto, pero claro, su sorpresa es que los datos que dan Son son acertados. muy llamativos, ¿no? Y al final, pues, con algunos datos ha sido posible encontrar, pues, a quienes fueron en otras vidas, ¿no? Sí, bueno, déjame hacer un paréntesis. Bueno, surgen preguntas como, yo sé que en culturas orientales lo tienen como muy asentado, muy estructurado estos temas de la reencarnación, principalmente en el Tíbet y en la India. ¿Y cuánto toma volver a tomar un cuerpo físico después de que mueren? ¿O son casos excepcionales o todos son, no es medible? O sea, no es medible, para cada quien es diferente, porque estos casos que sí documentan, por ejemplo, de la niña que nos platicaste, su familia todavía vivía, ¿no? Hay quienes hablan de otra vida que pasó hace mucho, mucho tiempo, donde sus familias ya no viven. Hay otro caso que escuché por ahí de un niño, fueron al lugar y él decía que lo habían matado y todavía encontraron el cuerpo con un hacha, creo, no sé si lo conozcas ese caso. Entonces, se diría que es inmediato, ¿no? Murió y reencarnó. Y hay otros en que no. Hablamos no sé cómo se llama en el budismo, que reencarna esta máxima figura y sabe y les empieza a dejar pistas de dónde va a reencarnar. Entonces, yo creo que hablar de cuánto se toma es otro tema muy diferente porque podría ser no medible, ¿no? O que no tenga Sí, digamos que no hay. A ver, primero hay que decir que parámetro. la reencarnación no son casos excepcionales que ocurren solo a determinadas personas. Todos reencarnamos, ¿vale? Por decirlo de alguna manera, todos somos espíritus inmortales, es decir, que nuestra vida espiritual nunca termina. Lo que ocurre es que vamos intercalando periodos de vida en el que estamos en el mundo físico
y esto sería una encarnación, con los periodos de vida en el que estamos en el mundo espiritual. Donde seguimos viviendo, pero digamos la diferencia es que ya no lo hacemos ligados al cuerpo físico, ¿no? Entonces el ir y venir de este mundo físico al espiritual y viceversa es algo que todos hacemos habitualmente, con lo cual todos hemos reencarnado muchísimas veces y el proceso de reencarnación siempre nos conduce a cotas de mayor evolución. Evolución, yo me refiero a desarrollo de la capacidad de amar. O sea, para mí la palabra evolucionar es desarrollar la capacidad de amar. Es decir, que todos venimos aquí con el objetivo de ir poco a poco desarrollando cada vez más nuestra capacidad de amar. Desde, digamos, partiendo de un principio en el que somos como una especie de chispa espiritual, ignorante de todo, pero con la potencialidad de aprenderlo todo, una especie de semilla, y a raíz de ir ligándose las formas de vida del mundo material, esa semilla espiritual va germinando y va creciendo, ¿no? Entonces, primero, las encarnaciones podríamos decir que son en los seres vivos más simples. Y poco a poco, a medida que se va desarrollando el principio espiritual, vamos encarnando en seres más complejos, ¿no? De manera que todos los seres humanos anteriormente en otras vidas estuvimos encarnados en el reino animal. Pero una vez entras en el reino, digamos, en la fase humana de evolución, ya no vuelves a encarnar en el mundo animal. Lo digo para la gente que piensa que, pues, que hay animales que en otra vida su espíritu estaba en una persona. Eso no es así. Quiero decir, porque esto sería un retroceso en la evolución. Lo que sí que es cierto es que los espíritus que están en fase animal en algún momento estarán suficientemente evolucionados como para dar el salto a encarnar en humanos. Pero esto no sucede abruptamente, ¿no? Sucede, digamos, que los espíritus se van encarnando en animales cada vez más avanzados. Podríamos decir que el último escalón serían los animales mamíferos superiores y luego ya darían el salto a la fase humana. Esto sucedería cuando ya el espíritu ya se ha desarrollado lo suficiente como para tener conciencia de su propia existencia y ya tiene capacidad para decidir por sí mismo. Digamos, ese es el punto en el que entraría en la fase humana. Entonces, ¿qué es lo que determina el tiempo de vida o cuán frecuentemente encarnamos o cuánto tardamos en encarnar de una vida a otra? Pues eso depende de cada espíritu, ¿no? Del proceso evolutivo, ¿no? Los casos de los niños, estos que comentamos, que recuerdan otras vidas, sí que es cierto que tienen en común que en la vida anterior muchos de ellos han tenido una muerte así, podemos decir, accidental, violenta, de una forma un poco dramática, ¿no? Y estos sí que han vuelto a encarnar bastante rápidamente. De manera que es como que todavía conservan fresco el recuerdo de la vida anterior. Los espíritus que tardan más tiempo en encarnar y han, digamos, terminado su vida, por decirlo de alguna manera, en el tiempo que les tocaba, es como que el recuerdo de las vidas anteriores no lo tienen fresco. Les es más borroso o está más olvidado, ¿no? Muchos de estos niños también es como que han encarnado rápido porque intentan continuar con las tareas o las misiones que habían interrumpido en la vida anterior y que se habían interrumpido por esa muerte, podríamos decir, abrupta. No es una norma que se cumple en todos los casos. Quiere decir que no tenemos que llegar a la conclusión que los que recuerdan otras vidas, los niños que recuerdan otras vidas de forma espontánea, siempre es porque se han muerto de una manera violenta y han encarnado rápido. Puede haber casos que no sea así, ¿no? Pero sí que es cierto que los casos más llamativos y que más prensa han tenido han sido casos de este estilo, ¿no? La persona cuando muere en esta vida pasa un tiempo bastante prolongado en el plano espiritual, o sea, no encarna inmediatamente, excepto casos muy concretos, suele pasar un tiempo bastante importante en el plano espiritual, donde una de las cosas que hará es repasar todo lo que ha hecho en la vida actual, para aprender, para aprender de lo que ha hecho, ¿no? De reconocer los errores y también disfrutar de los aciertos, ¿no?
O sea que el repaso de la vida física es una tarea bastante importante cuando pasas al plano espiritual. Y luego allí en el plano espiritual tienes tu vida, ¿no? Donde tienes tus tareas, allí hay una realidad tan tangible como para nosotros es esta, tienes tus ocupaciones, sí que es verdad que están enfocadas al desarrollo espiritual, no como aquí, que básicamente son la mayoría de supervivencia. Ahí hay unos mentores espirituales que te ayudan, hay una estructura en diferentes niveles. Podríamos decir que los espíritus cuando fallecen se sitúan en el nivel evolutivo, en el plano evolutivo que está acorde con su nivel interior, ¿no? No es uniforme, ¿no? El mundo espiritual. Lo que sí que es cierto es que todo aquello está estructurado para que los espíritus vayan progresando. Y aunque el espíritu erre y cuando muera vaya a un lugar, digamos, donde se reúnen los espíritus que han cometido delitos, pues eso no es perpetuo. Es una fase en la que, una temporada en la que pasarán ahí hasta que tomen conciencia de sus errores y quieran enmendarlos, y entonces pues ya se les dará la opción de ir a otro nivel y prepararse para una nueva encarnación, para rectificar, ¿no? Entonces, podríamos decir que es el hecho de estar más o menos tiempo en el plano espiritual y el tiempo que dura cada vida es algo que entra en el proyecto evolutivo de cada espíritu y en el que uno mismo decide también. O sea, el espíritu decide cuánto tiempo va a vivir aproximadamente, cuánto tiempo es necesario estar en el plano espiritual, aunque esto siempre ha ayudado de los guías. Lo que suele pasar es que los espíritus más avanzados tardan más en encarnar, o sea, el intervalo entre una vida y otra es más largo, más prolongado, pero cuando encarnan sus tareas, sus responsabilidades son de mayor envergadura, mientras que los espíritus menos evolucionados encarnan más frecuentemente, pero digamos, sus tareas son de menor envergadura, ¿no? Entonces el espíritu menos avanzado encarna asiduamente y no está tanto tiempo en el plano espiritual entre vida y vida. Bueno, nos hablaste hace un momento de casos documentados. Ahorita tocaste un gran tema de qué pasa, porque yo hice la pregunta que si obedecía a algún patrón de tiempo, no las contestaste perfectamente de que depende, ¿verdad? De la evolución, qué tan rápido o qué no se vuelve a tomar cuerpo. Esta investigación con niños que tenían recuerdos y fueron a estos lugares es una forma. Por ahí surgió un libro que se llama Muchas vidas, muchos maestros, donde por medio de la hipnosis regresiva empezó a documentar el caso con una paciente y después pues creo que eso, no sé si ahora es una técnica o algo así de hipnosis, que es otra forma en que se obtuvo esta información. Bueno, eso con respecto al tiempo que estamos viviendo nosotros, pero esto se ha hablado en otras culturas desde miles de años atrás, perfectamente explicado. Por ejemplo, yo escuché por ahí que en el Tíbet se tiene la creencia que entre más rápido se disuelva o se deshaga el cuerpo físico, más rápido se encarna, por lo cual ellos no entierran a su gente, sino que la queman o la tiraban o a los animales para que comieran el cuerpo, que para nosotros sería algo muy cruel, ¿no? Que en el Tíbet en una parte lo aventaban en las montañas para que al caerse se desgarrara y fuera más fácil para las aves de rapiña comer el cuerpo, y esto permitía que esa persona encarnara más rápido, tomara cuerpo físico más rápido. Para nosotros a este tiempo, en esta época, en estas condiciones, es una locura eso, ¿no? Porque tenemos, en estas condiciones, hemos generado un apego a lo material y al cuerpo físico. Entonces, pues bueno, ahí se dispara. Y bueno, para retomar, te decía yo de esta hipnosis, por la cual también se puede tener acceso o alguna prueba con respecto a estos datos, y otro es la información de libros muy antiguos que ya están asentados principalmente en la India y en el Tíbet. Bien, pero lo que comentabas del Tíbet, a ver, el espíritu no encarna más rápido por cómo digamos, se trata al cuerpo ya fallecido, ¿no? O sea, da igual que lo entierres, que lo quemes, que se lo coman es los como... animales. Exacto, da lo mismo. Una vez el espíritu abandona el cuerpo,
el cuerpo es como un vestido usado y es como la gente que cuando la ropa se estropea, pues la echa a un contenedor para que la reutilicen o la reciclen, ¿no? Ya no te afecta, ¿no? Lo que le pase, ¿no? Yo creo que en el Tíbet era más una cuestión puramente práctica, ¿no? De no tener mucho sitio y no poder dedicar mucho sitio a cementerios, ¿no? Y como ellos tienen claro que el cuerpo no es nada, pues no, les da igual, ¿no? Que se lo coman, incluso piensan que así se reutiliza mejor, ¿no? El cuerpo, ¿no? El que se por lo menos sirva de comida para las aves, ¿no? Pero no, esto no hace que reencarnes antes, ¿no? Y de hecho tampoco es que sea algo mm, deseable el que sea más rápida la reencarnación, porque de hecho la vida en el plano espiritual es mejor que aquí. Entonces, lo normal suele ser que el espíritu le resulte más difícil encarnar que desencarnar. Es decir, sí que es cierto que aquí las personas tienen mucho miedo a la muerte y eso dificulta la desencarnación. Pero generalmente, a no ser que hayas sido un delincuente que hayas hecho cosas bastante graves, el tránsito al plano espiritual suele ser bastante agradable, ¿no? Y ahí tenemos las experiencias cercanas a la muerte, que eso sería tema para otro programa, ¿no? Que también hay evidencias de gente pues que han estado clínicamente muertos, han salido del cuerpo, han visto cosas, una realidad eh, más allá del mundo físico y han sido reanimados, han vuelto al cuerpo y han contado lo que han visto, ¿no? Y la mayoría, excepto algunos casos que es verdad que no han ido a un sitio agradable, la mayoría no hubieran regresado, se hubieran quedado allí, ¿no? Y lo que sí que es cierto es que después de esa experiencia ya no le tienen miedo a la muerte, porque han echado un vistazo y lo que han visto tiene buena pinta, ¿no? Lo que tú comentabas de las experiencias obtenidas de recuerdos de otras vidas a través de hipnosis regresiva, es cierto que es otra fuente de información, ¿no? O sea, es decir, eh, siendo yo mayor y no habiendo tenido recuerdos espontáneos de una vida anterior, ¿podría yo recordar algo de otra vida, ¿no? Eso es algo que mucha gente se habrá planteado, ¿no? ¿O por qué no nos acordamos de las vidas anteriores, si es que han sucedido, ¿no? Sería una pregunta, ¿no? Eh, Voy a contestar primero a esa, ¿no? ¿Por qué no recordamos las vidas anteriores de forma natural, ¿no? Como les ocurre a algunos niños. La razón sería que cuando venimos a este mundo, venimos intentando estar centrados en los objetivos de la vida actual, ¿no? Y un exceso de recuerdos de las vidas anteriores nos dificultaría el centrarnos en esos objetivos, ¿no? Por decirlo de alguna manera, si tú empiezas un curso escolar con una computadora y tienes llena la memoria casi a reventar de lo que has hecho en cursos anteriores, pues ahora a lo mejor no podrás guardar los nuevos archivos que crees, ¿no? Entonces, como un reset que se hace, un borrado de la memoria, para poder centrarte en los objetivos de la vida actual, del curso actual, ¿no? Eh, hay veces que se arrastran traumas de otras vidas y si tuviéramos los recuerdos muy vivos de la vida anterior, ya no solo serían los problemas de esta vida, sería arrastrar también el sufrimiento de lo ocurrido en vidas anteriores, ¿no? Entonces el olvido a veces hace ese papel sanador de evitar el sufrimiento, ¿no? Evitar el recuerdo de lo que te ha hecho sufrir hace que sufras menos, ¿no? Y eso te permite centrarte en lo que pasa en la vida actual, ¿no? Eso no quiere decir que cuando vayas al plano espiritual progresivamente no recuerdes lo de las vidas pasadas, ¿no? Digamos que cuando regresas allí empiezas a tomar conciencia y a recuperar los recuerdos que tenías ahí archivados de las vidas anteriores. Porque allí en esas circunstancias sí que puedes encajar todas las piezas mejor, ¿no? Y entonces lo que haces es, hay un volcado y eso también ocurre, es un reporte que hacen cuando los que han tenido experiencias cercanas a la muerte dicen que cuando van al otro plano tienen como una especie de rememoración de todos los recuerdos de esta vida, pero hacia atrás, desde el momento actual hacia hasta el momento del nacimiento. Es como si fuera una especie de volcado de la memoria al cuerpo espiritual, ¿no? Entonces, no tenemos que tener, eh,
temor de que al regresar al plano espiritual hayamos perdido los recuerdos. Allí es cuando se recuperan, ¿no? Es decir, que el olvido es solo temporal. Que haya un olvido temporal al encarnar no significa que haya un olvido de lo aprendido. Solo es un olvido de los recuerdos, pero no del aprendizaje realizado. Quiero decir, igual que el alumno puede cambiar de ordenador de un curso a otro y perder los archivos, por decirlo de alguna manera, si no los ha guardado, aquello que ha aprendido de informática durante el curso no lo pierde. De manera que con el nuevo ordenador eh, va a conseguir continuar con el aprendizaje, aunque no tenga acceso a los recuerdos o a los archivos del pasado, ¿no? Y esa es la razón por la cual tenemos casos de niños que a una temprana edad pues demuestran unas habilidades impropias, ¿no? Como los niños prodigio, ¿no? En la música, que a los 3 años pues ya tocan el piano con una perfección tremenda, ¿no? Estos niños no han empezado a tocar en esta vida, estos son músicos expertos de vidas anteriores. Entonces, estos simplemente lo que hacen es ir poco a poco despertando potencialidades que ellos ya tienen desarrolladas, ¿no? Y así ocurre con todo, ¿no? Hay niños que son muy maduros a una temprana edad y otros que solo son menos. Pues aquí lo que estamos viendo es que esta madurez es la evolución adquirida en otras vidas, ¿no? Eh, porque si partiéramos de cero cada vez, es decir, que nos fuéramos y volviéramos partiendo de cero, no estaríamos avanzando. O sea, tenemos que regresar con un conocimiento obtenido en las vidas anteriores que no se pierda, aunque temporalmente se olviden los recuerdos. Y es cierto que lo que tú comentas se puede recordar conscientemente y con intención de recordar a través de técnicas como la hipnosis regresiva, ¿no? Eh, que como tú comentabas, el libro de Brian Weiss, Muchas vidas, muchos maestros. Bueno, él era un terapeuta que utilizaba la hipnosis cuando tenía casos de personas pues que a lo mejor normalmente lo que hacían la mayoría de terapeutas era había gente que venía con traumas o problemas que no conseguían identificar de dónde venían y pensaban ellos que podía ser un trauma de la infancia temprana que se ha olvidado pero que no se ha superado. Entonces les pedían que en la sesión de hipnosis que volvieran al momento en el que se inició el trauma. Y la sorpresa fue que en algunos casos la gente en vez de recordar episodios de la infancia, lo que hacían era recordar episodios de otra vida, ¿no? Incluso siendo los terapeutas no creyentes en la reencarnación, a la luz de los casos que aparecían en sus consultas, se tuvieron que rendir a la evidencia y de hecho iniciaron una investigación intentando saber a través de los recuerdos de esas personas qué demonios es eso de la reencarnación, ¿no? Y cómo funciona, ¿no? Entonces está el libro que tú dices, Muchas vidas, muchos maestros. Hay otro que también bastante conocido que se llama Vida antes de la vida, de la doctora Helen Wambach. El doctor Peter Fenwick es un investigador que también ha estudiado los casos de experiencias cercanas a la muerte. Tiene un libro que también se llama Vidas pasadas. Y hay uno también que a mí me parece especialmente interesante del doctor Michael Newton, que se titula La vida entre vidas. ¿Qué es lo que tiene de diferente este libro respecto a los otros? Pues que aquí las personas que aparecen en el libro lo que recuerdan no se refiere a una vida, o sea, lo que recuerdan anterior a esta vida no se refiere solo a vidas anteriores físicamente encarnados, sino a periodos de vida en el que están en el plano espiritual que no están encarnados. Y los recuerdos que tienen sobre todo, hace referencia sobre todo a el momento anterior a la vida actual, en el que están en el plano espiritual, preparando la actual encarnación, tomando decisiones como qué tipo de pruebas van a enfrentar en la vida y con quién van a vivir esa vida. Es decir, se decide la configuración de las familias, quiénes van a ser los padres, los hijos, los hermanos, todo con el propósito de ayudarse mutuamente en la vida actual. Otra cosa es que luego cumplan esos compromisos, pero la idea es esa, ¿no? Es decir, que cuando uno encarna,
la familia en la que encarna, el lugar en el que encarna, las circunstancias en las que encarna, no son casualidad. Todo eso está planeado eh, anteriormente en el plano espiritual y está ligado a lo ocurrido en las anteriores vidas. Es decir, que podríamos decir que la vida nuestra no es una película, es un capítulo de una telenovela muy larga, Con un secuela. lebrón, ¿no? Dura muchos episodios, ¿no? Sí. Entonces, para poder recordar o para poder entender el argumento de este episodio, necesitaríamos ver los episodios anteriores o por lo menos un resumen para ponernos. Extraordinario, sí, un resumen, estoy de acuerdo. Pero con respecto al punto que mencionaste de estos niños prodigio, que se podría decir, bueno, lo heredó genéticamente por su línea genética, a lo mejor el abuelo, el bisabuelo era un músico y le heredó, pero estamos hablando de que lo tocan, ¿no? Sin recibir una sola clase, sin decirle qué nota es, o sea, se ha visto. Y el otro caso también es muy marcado de que tiene la tendencia o tiene esa cualidad de haberlo heredado del papá, del abuelo, pero lo tienen que desarrollar. Esa yo creo que sería la diferencia, ¿no? Grandes cantantes que donde el papá o sea, tenían las facultades, pero tuvieron que desarrollarlas. No se dio así espontáneamente, que llegaron, se sentaron en el piano y empezaron a tocar una pieza complicada, como se ha dado con estos niños prodigio. Y con respecto al tema que estabas diciendo, entonces quiere decir que, según en estos libros también se plantea que como familia o como grupos se van siguiendo en las encarnaciones, es decir, se plantea que antes fue el papá y a lo mejor ahora es el hermano o es la pareja. Entonces, ese también es un punto interesante que se ha mencionado mucho. Es cierto, es cierto. Normalmente podríamos decir que existe una familia espiritual, son espíritus bastante afines que normalmente suelen, cuando encarnan, programarse para estar juntos, ¿no? Y a veces eligen los lazos de la consanguinidad, ¿no? Y sí que es verdad que el rol puede cambiar. O sea, el padre de una vida puede ser el hijo en la otra, la madre, así sucesivamente, ¿no? Hay veces que no, que es la primera vez. Es decir, no es siempre que se repiten los mismos espíritus en las mismas familias, pero sí que suele haber una tendencia bastante marcada a que los miembros de la misma familia espiritual encarnen juntos, aunque sea con diferentes roles, ¿no? Sí, Había gente que me decía, bueno, entonces, cuando yo vea a mi padre en el mundo espiritual, ¿será mi padre? ¿Quién será, no? En el mundo espiritual somos hermanos. Y el rol de padre y madre, eso es algo que es del mundo físico. Pero sí que es cierto que los lazos afectivos que se van forjando se conservan cuando llegas al plano espiritual. Y tú seguirás teniendo esos sentimientos por tu padre o por tu madre. Y sabrás que ha sido tu padre y tu madre. Y aunque luego pues, puedas recordar que en otra vida no tuviste ese mismo lazo, pero sí el amor que sientes por ellos lo seguirás manteniendo, ¿no? Aunque cambien digamos, los papeles en la próxima representación. y en casos extraordinarios como figuras históricas muy destacadas, ¿no? Como un Napoleón, un Hitler, una Cleopatra, un Ramsés, no sé, que pudieran volver a tomar cuerpo físico, ya no tendrían la misma relevancia social o histórica que tuvieron en ese momento, podrían estar jugando un papel totalmente normal o siempre la tendencia es a que sea una figura que va a provocar algún cambio que va a ser destacada de alguna manera. Bueno, primero decir que el propósito del espíritu nunca es encarnar para hacer el mal, aunque luego acabe cometiéndolo, ¿no? El que lo acabe cometiendo es porque es un espíritu poco evolucionado y que tiene libre albedrío. Y como tenemos libre albedrío, pues el mundo espiritual nos deja que actuemos de acuerdo con nuestra voluntad, aunque luego pues eso pueda repercutir en nuestra evolución negativamente, ¿no? Los personajes que tú me has dicho, pues según lo que hayan hecho, pues se van a encontrar en el plano espiritual y según también el propósito de enmienda que tengan respecto a sus errores, se van a encontrar en próximas vidas, ¿no? Entonces, lógicamente, el mismo papel no suelen representar, porque si una persona ha sido una asesina y genocida y
y se ha dado cuenta del error, pues lógicamente cuando venga a este mundo intentará no hacer lo mismo. De hecho, lo que le tocará es empezar a reparar el daño que ha hecho. Y seguramente pues tendrá una serie de vidas de expiación donde él mismo va a pasar por circunstancias semejantes a las que generó en los demás. ¿Vale? Todo esto decidido desde el plano espiritual, ¿no? Por él mismo. Lo normal es que el mismo espíritu no sea siempre famoso. Quiero decir que puede ser una persona totalmente anónima en una vida, luego por diferentes motivos en otra adquirir notoriedad. Todo eso le damos importancia en el mundo material, en el mundo espiritual no le dan ninguna. En el mundo espiritual, muchos espíritus que han sido famosos en esta vida se lamentan de haber perdido el tiempo, digamos, buscando la notoriedad y la fama, porque no se han dado cuenta que esto no tiene ningún beneficio espiritualmente hablando, que lo que les beneficia espiritualmente es el desarrollo de la capacidad de amar con sus acciones en el mundo físico, ¿no? Entonces, cuando una persona pues se dedica exclusivamente solo a su engrandecimiento y digamos que a envanecerse, ¿no? Pues todo eso lo que repercute es en un estancamiento espiritual, ¿no? Entonces, si quiere cambiar el rumbo en otra vida, pues se elegiría un perfil más discreto y pues a lo mejor no tiene ninguna notoriedad, ¿no? Porque no es el objetivo del mundo espiritual o del Sí. espíritu en el mundo espiritual. Si ya tiene bastante capacidad, sabe prepararse mejor las encarnaciones y elige las más provechosas para su mejora del interior y a lo mejor pues eso no tiene ninguna relevancia de cara al mundo a nivel público, ¿no? Sí, A lo para mejor sí, porque claro, también es verdad que cuando un espíritu, como por ejemplo Jesús, pues viene con un propósito de ayuda muy potente, pues claro, impacta fuertemente en el mundo material y pues tarde o temprano pues eso tiene una repercusión, ¿no? sí. Pero hay gente que ha hecho el bien y la historia no les ha dado importancia y no sabemos ni que existen, pero el mundo espiritual sí que le tienen en cuenta Ay, el sí, sí, trabajo que ha hecho. extraordinario. Y estamos llegando al final de nuestro tiempo y a ver, estas dos preguntas para que no se queden al aire, que me vienen, esta inquietud. ¿Cómo se podría llevar este tema de la reencarnación con el doble cuántico que dice que estamos al mismo tiempo interactuando en otros universos paralelos? Esa sería una. Y bueno, la segunda, de que hay también temas donde se asegura que no solo encarnas en este mundo, sino que has encarnado en otros mundos, en otras galaxias, inclusive en otros universos, que ahí se pegaría un poco con el tema del doble cuántico. Yo te voy a decir mi opinión. Yo para mí, cuando estás encarnado, no estás viviendo en otro lugar. Lo que sí que es cierto es que por la noche, cuando estamos durmiendo, como pasa en Avatar, te sales del cuerpo y tienes una serie de posibilidades de interaccionar en el plano espiritual, donde pues tienes como una doble vida, ¿no? De la vida de vigilia encarnado y unido al cuerpo y la vida fuera del cuerpo que tienes cuando estás durmiendo, ¿no? Donde pues sí que haces cosas, ¿no? Lo que pasa que luego pues la mayoría de gente se olvida, ¿no? De ese tiempo, ¿no? Hasta ahí es donde llega mi creencia, ¿no? Para mí es así, ¿no? Pero para mí no estás viviendo simultáneamente en diferentes sitios. Lo del tema de poder vivir en otros mundos, sí, es cierto, sí. Sí, puedes encarnar en diferentes planetas, porque en muchos planetas hay vida semejante a la nuestra en evolución. Hay espíritus que están más avanzados, que a lo mejor son originarios de otros planetas y eligen encarnar aquí como quien hace una beca de estudios, y luego pues regresarán a su mundo original, del cual son originarios, pero simultáneamente no. O sea, si estás encarnado ahora en la Tierra, no estás encarnado en otro planeta. Luego puede ser que cuando desencarnes aquí quieras encarnar en otro planeta, entonces eso sí que es posible, pero simultáneamente para mí no. Muy bien, pues muchísimas gracias, Vicent. Destinamos un segmento en el programa
para que el invitado nos regale una frase que englobe el tema del día de hoy, que es la reencarnación, que para las personas que nos estuvieron acompañando y que posteriormente verán este material, pues se queden con este pensamiento, con esta reflexión del invitado. Bien, yo les diría que para mí reencarnar es necesario para evolucionar, y evolucionar significa aprender a amar. Es decir, que para mí todos estamos aquí con el mismo propósito, aprender a amar para ser cada vez más felices. Y en una sola vida no da tiempo a aprenderlo todo sobre el amor. Extraordinario. Pues, ¿dónde te puede seguir, encontrar las personas que estén interesadas en este y otros temas que abordas, como las leyes espirituales y la ley del amor? Pues lo mejor es que entren en mi blog, cuya dirección es lasleyesespirituales.blogspot.com. Ahí podrán descargar gratuitamente mis 2 libros, Las leyes espirituales y la ley del amor. Podrán entrar a mi canal de YouTube, donde están grabadas pues todas las charlas que he ido impartiendo a lo largo de los años, y también donde podrán ver una película que se titula El profeta del desierto, donde hablamos de la vida de Juan el Bautista, pero desde una perspectiva espiritual, no religiosa. Es una película que a día de hoy, hace ya 3 años que la estrenamos, tiene 1 millón, casi 1,5 millones casi de visualizaciones. Falta poquito para el 1,5 millones. Hay mucha gente de Hispanoamérica. El país que más visualizaciones tiene de la película es México. O sea que... Y luego Estados Unidos. O sea que para nosotros ha sido, pues la verdad es que muy gratificante, ¿no? El poder llegar a Hispanoamérica a través de la película con este mensaje. Entonces, pues a la gente que nos está escuchando, si no la han visto, pues les invito a que entren en el canal y pues vean pues un poquito un poquito más de lo que hemos hablado. Perfecto. Muchísimas gracias, Vicent. Muchísimas gracias por tu tiempo, por darnos este conocimiento, abordar este tema que ahora en la actualidad se maneja mucho, pero bueno, siempre seguiremos desconociendo. Faltará, pero yo creo que para eso es la vida también, estamos aquí para aprender, como bien dices, para evolucionar. Tú mencionaste evolucionar en el amor, ¿no? Comprender lo que es el amor. Yo siempre había menciono que es para evolucionar la conciencia, ¿verdad? Pero te lo agradezco. Saludos a España y esperamos vernos en otra ocasión. Muchas gracias. Ha sido un placer. Muchas gracias a ti por haberme invitado, y un saludo para México, para todos los mexicanos y mexicanas. Gracias. Y nos vemos la próxima semana aquí en Ser, Saber y Hacer. Hasta la próxima. Gracias por haber estado con nosotros. Regálanos un me gusta y ayúdanos compartiendo este video. Te esperamos en nuestra próxima emisión. Hasta entonces.